Y pues vamos a ver, hermanos, conforme a la palabra de Dios, ¿qué dice Dios? Le digo, seguimos sosteniendo que el bautismo no es para los niños ni aún para los adolescentes. ¿Por qué? Porque encontramos que la Biblia dice de manera clara, vamos partiendo del libro de Job, en el nombre del Señor Jesús, en el capítulo 13, capítulo 8, bendito el Señor Jesucristo. Ahí encontramos también un dato muy importante acerca de la intención del pecado. ¿Lo tenemos, hermanos? Capítulo 8, versículo 21. La primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga, el Señor es. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará o dará a conocer, ¿qué cosa? Las intenciones del corazón. La versión antigua dice los intentos de los corazones. Y entonces, en base a ese juicio que el Señor hará, no solamente de las acciones, sino también de las intenciones, en base a eso, entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. ¿Cuál es nuestra intención? Eso es muy importante, hermano. ¿Cuál es nuestra intención? Dios conoce nuestras intenciones. Y una intención, hermano, según lo que vemos allá o lo que acabamos de leer en Génesis 8:21, dice que el intento del corazón del hombre es malo desde la juventud. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ya que estamos ahí en el Nuevo Testamento, vemos lo que dice ahí Mateo capítulo 19 con respecto a los niños. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 13 y 14. Dice en el nombre del Señor Jesús: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos. No habla de que los traía en brazos o él los tuvo que agarrar en brazos. Seguramente ya eran niños que de su propio pie podían caminar y llegar hasta el Señor. Le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orasen, y los discípulos le riñeron. Y Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales es el reino de los cielos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, hay una idea, hermano, de que la maldición es, o hay un entendimiento de que la maldición es de los trasciende de los padres hacia los hijos. Vamos al libro del Éxodo, hermano, el segundo libro de Moisés. Santo es el Señor Jesús, versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos? Y habló Dios todas estas palabras diciendo:
Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. La maldad de los padres sobre los hijos. Ciertamente, hermano, hay maldad, ¿verdad?, que por la enseñanza trasciende de los padres hacia los hijos. Pero, ¿qué es lo que dijo el Señor Jesús acerca de esto? Acerca de esa maldición que se entendía que venía o caía sobre los hijos. Vamos a considerar, hermano, algo que encontramos ahí en el Evangelio, nuevamente en el Nuevo Testamento, Evangelio según Juan, capítulo 9, versículo 1 al 3. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntaronle sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Se da cuenta, hermano? Hablamos de un hombre ciego desde su nacimiento. Y aquel concepto de los conocedores de la ley entendían que aquello era una maldición que venía por causa de los padres. Y bueno, aquí lo que le dijeron al Señor, pues aquí ¿quién pecó? ¿Este para que esté así ciego o sus padres? Por culpa de la maldición de sus padres, por culpa de la maldad de sus padres, este hombre está así ciego. Y la respuesta del Señor Jesús fue: ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras, Él está así, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, hermano, el Señor Jesucristo nos hace libres de toda maldición, de toda maldad que haya habido por parte de nuestros padres. Bueno, ¿por qué decimos esto? Miren lo que encontramos ahí en Romanos, sí, pero en el capítulo 3, versículo 9. ¿Lo tenemos? ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado, todos. Un pecado generacional, hermano. Sí, desde Adán, todos están o estaban debajo de pecado. Versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Dios. ¿Qué es justificará? Ninguna carne, ningún hombre podía llegar a ser justo delante de Dios.
porque por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué cosa, hermano? Destituidos de la gloria de Dios, todos, hermano. De manera generacional, de generación en generación, todos estaban destituidos o estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero mire lo que cambia eso. El versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente. Siendo justificados es que el Señor, hermano, tiene la capacidad con su sacrificio de hacernos justos. Eso quiere decir justificados, siendo justificados gratuitamente por su gracia, un don no merecido. Así se define o así se traduce o se interpreta esa palabra gracia, hermano, un don no merecido. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados, ¿qué dice? Pasados. Todos los pecados pasados, y hablando de pecados generacionales, hermano, el Señor los pasa por alto cuando somos justificados gratuitamente por su gracia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y bueno, el capítulo 5 de la misma carta a los Romanos dice en el versículo 17, vamos a leer ahí, gloria a Dios. Porque si por un delito, hablando del delito o de la desobediencia de Adán, la cual menciona en el contexto, la rebelión de Adán, porque si por un delito reinó, ¿qué cosa? La muerte por uno, mucho más reinará en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, y esto de manera generacional, hermano, de generación en generación. Sin embargo, ahora, hermano, dice este versículo 19, así por la obediencia de uno, es decir, de nuestro Señor Jesucristo, que fue hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos. ¿Qué cosa, hermano? Justos. Estoy en el versículo 19. Amén. Constituidos justos. El Señor, hermano, nos hizo justos, nos justificó por su gracia. Y ahí se rompe, hermano, con toda maldición generacional, se rompe, hermano, con todo pecado del cual éramos acusados o teníamos cargo de generación en generación, cuando entramos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando entramos a esa gracia, hermano, pues abarca en cierta manera también a nuestros hijos. ¿O no dice la Biblia, bendito será el fruto de tu vientre? Tendrán bendición tus hijos y los hijos de tus hijos. Vean lo que dice allá Deuteronomio 28 acerca de cuando
el hombre fuese obediente, hermano. Eso abarcaría o trascendería también a los hijos. Bendito el nombre de Jesucristo. Santo, santo su nombre. Por eso la Biblia dice: bienaventurado el hombre que teme al Señor. A ver, vamos a ver uno de esos textos en los Salmos. Salmo 112. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 112. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí el versículo 1: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su simiente, es decir, su descendencia, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será, ¿qué cosa? Bendita. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, en relación a los hijos o los hijos de los hijos que pueden llegar a morir antes de entrar a la juventud, ¿qué será de su alma? Bueno, pues no creemos en un limbo, por supuesto que no. Creemos, hermano, que como no está su intención formada en ellos, el Señor no les condenará, sino que aplica lo mismo que dijo el Señor: de los tales es el reino de los cielos. Recuerden, es a partir de la juventud cuando Dios hace cargo de los pecados. ¿Y a qué edad es la juventud? Bueno, encontramos un dato, hermano, de alguien que se le llama joven a la edad de 17 años. Génesis capítulo 37, versículo 1 y 2. Ahí vemos el caso del joven José. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el versículo 1 y 2: y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba, ahí se le llama joven, el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y notificaba a José a su padre la mala fama de ellos. Un joven, ya llamado joven, a los 17 años. Bueno, podemos pensar, hermano, que inclusive pudo haber sido antes de esa edad. Pero vamos a ver, hermano, el caso del rey Josías. Y vamos allí al libro de al libro de las Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Ahí también vemos una edad en la cual nos hace entender que a partir de esa edad comienza el punto de partida de la juventud. Ahí está el parteagua entre ser un adolescente. La Biblia les llama muchachos a los adolescentes. Inclusive, ¿por qué digo que la Biblia les llama muchachos? Bueno, cuando la Biblia dice el muchacho consentido avergonzará a su madre, se refiere a un adolescente. Puede ser desde la niñez hasta la adolescencia. Bien, estamos ahí, hermanos, segundo libro de Crónicas 34, del 1 al 3. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto en ojos del Señor, y anduvo en los caminos de David su padre,
sin apartarse a la diestra ni a la siniestra. Bien, hermano, por Josías, un buen rey. Pero cuando empezó esa búsqueda de Dios, ¿a qué edad empezó a andar en los caminos de David su padre? Versículo 3 dice, a los 8 años de su reinado. ¿Cuántos años tenía entonces? 16 años. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Ahí está, andar en los caminos de David su padre a los 16 años. Entonces, aunque la Biblia no lo dice de manera específica la edad de un joven, pero encontramos estas citas en que Josías a los 16 años empezó a buscar a Dios, hermano, a andar en los caminos de David su padre. Y tenemos el otro dato de José, que a la edad de 17 años es llamado joven. ¿Y por qué citamos lo de Josías, hermano, que a los 16 años comenzó a andar en los caminos de David su padre? Bueno, por lo que dice el Salmo 119, ese versículo tan conocido del Salmo 119, versículo 9. Lo tenemos, hermano, algunos lo saben de memoria. Dice, ¿con qué limpiará quién? El joven su camino, con guardar tu palabra. Desde ahí se puede decir el punto de partida en que un joven o empieza a guardar la palabra de Dios, a andar en los caminos de Dios, o también, hermano, puede desviarse, andar en los caminos de perversidad. Lamentaciones. El libro de Lamentaciones de Jeremías, encontramos ahí un dato muy interesante que nos dice en el capítulo 3, versículo 27. ¿Lo tenemos? Bueno es al hombre si llevare el yugo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Ahí está el punto de partida para llevar el yugo del Señor, el yugo que, por cierto, Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, el punto de partida es ¿desde cuándo? Desde la juventud. Gloria a Dios. Y es que, como ya vimos, hermano, en Job 13, allá dice Job, ¿por qué me haces cargo de los pecados de mi juventud? Salmo 25, versículo 6 y 7. Salmo 25, versículos 6 y 7. Bendito es el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la bendita palabra de Dios: acuérdate, oh Señor, de tus conmiseraciones y de tus misericordias que son perpetuas, de los pecados ¿de cuándo? De mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Señor. ¿Qué le quiere decir David al Señor cuando dice no te acuerdes de mis pecados, de mis rebeliones? Pues que tenga misericordia, que haya perdón delante de Él. Pero hacemos resaltar que se refiere de manera muy específica a los pecados desde su juventud o de su juventud. De los pecados de mi mocedad o de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Alabamos al Señor Jesucristo. Jeremías capítulo 3, libro del profeta Jeremías, capítulo 3, ¿lo tenemos, hermanos? Versículo 25, dice ahí en el nombre del Señor Jesús:
Yacemos en nuestra confusión, es decir, aquí estamos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre porque pecamos contra el Señor nuestro Dios, nosotros y nuestros padres. ¿Desde cuándo? Desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios. Ahí está como marca el punto desde cuando el Señor empieza a hacer cargo de los pecados, hermano. Y aquí el escritor sabe muy bien eso, y por eso dice: nosotros y nuestros padres hemos pecado contra el Señor nuestro Dios desde nuestra juventud y hasta este día. Bendito su nombre. Jeremías 32, Jeremías capítulo 32, vamos a leer el versículo 30. Gloria a Dios. Dice ahí la escritura: porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos. ¿Desde cuándo el Señor miraba que habían hecho lo malo, hermano? Desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice el Señor. Han hecho lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Es a partir de la juventud que el Señor ve y hace cargo de los pecados. Como se maneja, ¿verdad?, ese cargo en el sentido criminal, ¿verdad? Tiene cargos. Estos son los cargos, dicen, ¿verdad?, cuando hay alguna acusación o alguna sentencia hacia alguien que ha delinquido o que ha hecho lo malo, que ha transgredido las leyes. Estos son los cargos. ¿Cuáles son los cargos? Bueno, de la misma manera, Dios hace cargo de los pecados desde la juventud o en la juventud. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Bien, pero alguien ha dicho, hermano, que de los niños que a muy temprana edad, adolescentes de 12, 13, 14 años, 15 años, ya andan con un fusil matando, ya andan con una arma matando, y esto con odio. ¿Acaso el Señor no juzgará eso? ¿Acaso también estarán exentos de culpa? Mire, meditando sobre esto, encontré algo muy importante, muy interesante, que nos dice, hermano, que la vida del hombre cuando vive en maldad es recortada. Y si la vida del hombre es recortada, quiere decir que el tiempo de su juventud también es recortado. Y si recorremos hacia atrás, el tiempo de su adolescencia también puede ser recortado a causa de la maldad. Vamos a ver estas escrituras. Miren, Job, volviendo al libro de Job, pero ahora en el capítulo 15. Vamos a ver el contexto desde el versículo 20. Bueno, de ahí para ver de quién está hablando y qué tipo de comportamiento de vida tienen estos hombres. Estamos ahí en el 20. Todos los días del impío, ¿se da cuenta de quién va a venir hablando? Todos los días del impío, él es atormentado de dolor y el número de años es escondido al violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos, en la paz le vendrá quien lo asuele. Él no creerá que ha de volver de las tinieblas
y está mirando al cuchillo. ¿Se da cuenta qué tipo de conducta, de vida tienen estos impíos, hermano? Desasosegado a comer siempre, sabe que le está aparejado día de tinieblas, tribulación y angustia le asombrarán, y esforzaránse contra él como un rey apercibido para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se esforzó contra el Todopoderoso. Él le acometerá en la cerviz, en lo grueso de las hombreras de sus escudos. ¿Por qué? Porque cubrió su rostro con su gordura e hizo pliegues sobre los ijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban puestas en montones. No enriquecerá ni será firme su potencia, ni extenderá por la tierra su hermosura, no se escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramos y con el aliento de su boca perecerá. No confíe en iluso en su vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado. ¿Cuándo? Antes de su tiempo. Y sus renuevos no reverdecerán. Hablando de un hombre impío, hermano, de un hombre violento, de un hombre, hermano, malo, de un hombre que confía en la vanidad y que hace alarde de lo que será después o de lo que va a ser mañana, el Señor dice de él: no confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo. O sea, esa palabra cortado quiere decir él va a morir antes de su tiempo. Y si alguien muere antes de su tiempo, hermano, quiere decir que su juventud puede ser cortada antes de tiempo. Su juventud es reducida. Su adolescencia, su niñez también puede llegar a ser acortada cuando un niño o un adolescente es criado, ¿verdad?, para odiar, para matar, para aborrecer. Bueno, son adolescentes, hermano, son niños que les es recortada la vida. Sí, su adolescencia también es recortada. Se puede decir que estos adolescentes o niños que viven y que son criados en esa maldad para odiar y para matar, inclusive, su adolescencia, así como su vida es recortada, pues también su adolescencia y su niñez es recortada antes de tiempo. Quiere decir que estos entran en el estatus de la juventud antes, mucho antes, que se puede decir que de un niño normal, ¿verdad?, que no ha tenido esa crianza para matar, para odiar. ¿Sí? Hay, hermanos, testimonios de cómo algunos terroristas allá en Medio Oriente enseñan a los niños desde muy niños a odiar, sobre todo al Estado de Israel. Los han instruido a odiar, a raer al pueblo de Israel de la faz de la tierra. Les han inculcado ese odio desde muy temprana edad. Y se han visto, hermanos, soldados enfrentando a niños en esos países musulmanes donde se han criado con un odio. Entonces se han visto soldados enfrentando a otros soldados que, sorpresa, son niños.
Esos niños, ¿qué son? ¿Qué será de ellos? Es ahí, hermano, donde aplica que si su vida es recortada, pues también su juventud y por ende su niñez, su adolescencia es cortada o recortada antes de tiempo. Entonces, si entran en un estatus de juventud a causa de la maldad, de la maldad y del odio, entonces ahí Dios, si desarrollan esa intención desde una edad más temprana, Dios les va a juzgar. Pero estamos hablando, hermano, de casos extremos, casos de niños en esas situaciones que han sido criados desde muy temprana edad para odiar y para matar. ¿Sí? Y vamos a seguir considerando, hermano, aquí en el libro de Job, capítulo 21, versículo, vamos a leer desde el 17, otra vez para ver el contexto, hermano. Oh, cuántas veces la lámpara de ¿quién? De los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto. Y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para sus hijos su violencia y les dará su pago para que conozcan. Verán sus ojos su quebranto y beberán de la ira del Dios Todopoderoso o de la ira del Todopoderoso. Porque ¿qué deleite tendrá él de su casa después de sí? Siendo cortado, ¿qué cosa, hermano? El número de sus meses. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Ahí está, hermano, de aquellos, de los impíos que hacen maldad, hermano, que son cortados el número de sus meses o de su vida, nomás que aquí los menciona como meses, el tiempo de su vida es cortado antes de tiempo, hermano. Y si la vida es cortada, imagínense, la niñez también llega a ser recortada. Sí, no es lo mismo ver un niño de 12 años que ha sido criado en condiciones normales, si usted quiere, no bajo la enseñanza cristiana, pero no bajo la instrucción de odiar y matar. No es lo mismo ver a un niño así, a ver a un niño que ya ha dejado de ser niño porque se le ha instruido desde muy temprana edad a odiar, a matar. Sí, pero vamos a seguir viendo, hermano, lo que la Biblia dice ahí en el capítulo 22 de Job. Capítulo 22, versículo 15 y 16. ¿Lo tenemos? ¿Quieres tú guardar la senda antigua que pisaron los hombres perversos? ¿De qué tipo de hombres está hablando? Hombres perversos, los cuales, esos hombres perversos, los cuales fueron cortados, ¿cuándo? Antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado. Pues ¿qué fundamento puede haber en un río derramado? Nada. Pronto, hermano, se desvanece. Y repito, hermano, así como su vida es cortada antes de tiempo, su niñez, su pubertad también puede ser cortada o recortada antes de tiempo, llegando a formalizar su intención en odio y matar. Y por eso es que hemos oído de noticias tan atroces
de jovencitos, adolescentes de 12 años o de 13 años, de esas edades, que han cometido crímenes horrendos. Pues cómo no, su vida ha sido recortada. Mueren antes de tiempo, mucho antes de su tiempo. Por ende, su niñez, a causa de la maldad, de la perversidad, también llega a ser recortada. Vamos a seguir considerando, hermano, ahí en Salmo 55. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 55. ¿Lo tenemos, hermanos? Ahí vamos a ver también muy claro lo que dice Dios en el versículo 23. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la sepultura. ¿A quiénes aquellos? Bueno, si usted ve el contexto, hermano, dice desde el versículo 8: apresuraríame a escapar del viento tempestuoso, de la tempestad. Deshace, oh Señor, divide la lengua de ellos. Refiriéndose a ellos, dice: porque he visto violencia y rencilla en la ciudad, día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Entonces ellos, hermano, dice en el versículo 23, los llama hombres sanguinarios. Los hombres sanguinarios y engañadores, ¿qué dice, hermano? No llegarán ni a la mitad de sus días. No llegan, mueren antes de tiempo, o ni a la mitad de sus días que pudieran haber vivido, hermano. No llegan ni a la mitad. Entonces, escudriñando esto, el Señor, hermano, me hizo entender que así como es recortada su vida, es recortada su juventud, es recortada su niñez, a causa de la maldad, de la perversidad en que son instruidos estos niños desde una temprana edad. Entonces, tales adolescentes llegan a cometer crímenes horrendos. Y pues no podemos decir fue un accidente o no sabía lo que hacía, no. En realidad se ha investigado y pues han planeado ciertos crímenes, o se les ha instruido para que planearan ciertos crímenes. Entonces su vida es recortada. Recortada, hemos dicho, hermano, que la Biblia dice, hermano, que el hombre tiene un límite, pero a ese límite que Dios le pone al hombre puede ser recortado aún antes de tiempo. Pero vamos a leer lo que dice el Job capítulo 7 versículo 1. Job 7 versículo 1. Amén. Ciertamente tiempo limitado, o sea, con límite, o años limitados, tiene el hombre sobre la tierra, y sus días son como los días del jornalero. El hombre, hermano, tiene un tiempo limitado en la tierra. Y no se da cuenta, hermano, yo creo que sí se ha dado cuenta que la vida del hombre se fue recortando a causa del pecado. Pero antes de ver otra escritura que nos habla de eso, vamos allá a Job 14. Job 14, versículo 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice en el nombre del Señor Jesús: ciertamente sus días, hablando del hombre, el hombre nacido de mujer, sus días están, ¿qué cosa, hermano?
determinados, ya están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste términos de los cuales no pasan. Hay un término, pero aún, hermano, ese límite puede ser recortado. Y por eso ya leímos en el Salmo 55 que los hombres sanguinarios, ¿sí sabe qué es sanguinario, verdad? Que se deleitan matando, derramando sangre inocente, no llegarán ni a la mitad de sus días. Vamos a ver lo que recordé hace un momento acerca de cómo la vida del hombre o la edad del hombre ha sido recortada a causa de la maldad. Génesis capítulo 6, hermano. Génesis 6, ¿lo tenemos? Dice en el versículo 3: y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Cuántos años vivía antes de esto, hermano? Pues el hombre, si usted ve simplemente el capítulo anterior, habla de 500 años, de 590 años, pues todavía, y si nos remontamos más atrás, pues todavía vivían más tiempo. Pero aquí, a causa del pecado, por eso dice el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y a causa y por eso, hermano, dice el versículo 5, y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿qué cosa? El mal. Y por esa razón, hermano, el Señor dijo, ya serán los días del hombre solamente 120 años. Y bueno, ya en el tiempo de David dice que se reducen hasta 80, y si alguien vive 80 o más, pues ya va a ser con mucha molestia y trabajo. ¿Se acuerda cuando Caleb, hermano, a los 80 y tantos años, 80 años, él dijo, estoy como cuando recién tenía 40, como cuando recién inspeccionamos la tierra, estoy igual de fuerte. Sabemos, hermano, que hoy en día una persona de 80 años no puede decir eso, ¿verdad? Que tiene la misma fuerza de cuando tenía 40. Entonces, eso nos explica lo que dice el Salmo 90. Miren, vamos allí al Salmo 90. Gloria al Señor Jesucristo. Salmo 90. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el versículo 10. Vamos a leer desde el versículo 9 y 10. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, que si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es, ¿qué cosa? Molestia y trabajo, porque es cortado presto o pronto y volamos. Vea cómo la vida del hombre, a causa de la maldad, se va reduciendo. Y si en general, si sus días se reducen, pues quiere decir que los días de su niñez también se reducen, hermano. Y esto a causa de la maldad. Salmo 102. Vamos a ver lo que dice el Salmo 102, ya que estamos en los Salmos. Versículo 24. ¿Lo tenemos? Leemos el 23 también. Él afligió mi fuerza en el camino, ¿y qué hizo? Acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en medio de mis días, por generación de generaciones son tus años. No me cortes en medio de mis días, o a la mitad de mis días.
sea, a causa entonces del pecado, de la maldad, los días pueden ser acortados. Pero por otra parte, hermano, también si nosotros estamos en el Señor, los días pueden ser alargados. Vamos a ver ahí a Proverbios capítulo 10, versículo 27. ¿Lo tenemos? El temor del Señor, ¿qué dice? Aumentará los días, mas los años de los impíos serán, ¿qué cosa? Acortados. Ahí está, hermano. El temor del Señor, alguien que vive en el temor del Señor, pues se le aumentarán los días. Oiga, alguien que es útil en la obra de Dios. Yo me he fijado, hermano, observo, ¿verdad?, como alguien que es útil en la obra de Dios, Dios le prolonga muchos días, muchos años de vida. Pero alguien que deja de ser útil en la obra de Dios y hasta que está en riesgo de apartarse del camino, mire, mejor el Señor le dice hasta aquí. ¿Sí? Y aquí dice, hermano, el temor del Señor aumentará los días, mas los años de los impíos serán, ¿qué cosa? Acortados. Repito, si de manera general sus años son acortados, pues quiere decir que su niñez también es acortada. No tienen una niñez como la de un niño normal. No, porque se les ha instruido en odiar, en matar, aborrece. Su intención, hermano, dejan la niñez a una temprana edad. Y si llegan a la juventud, también en la juventud, pueden entrar, de hecho pueden entrar en la juventud antes de tiempo. Y en plena juventud muchos de ellos llegan a ser muertos, cortados antes de su tiempo por causa de la maldad. Proverbios, ya que estamos en Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz, ¿qué dice? Te aumentarán. Gloria a Dios, hermano. Cuando se vive en los mandamientos de Dios, serán alargados los días y los años de vida, pero no con turbación, no con desesperación, sino con paz. Y paz, así como los días se te aumentarán, paz también se te añadirá o se te aumentará. Alabamos el nombre de Jesucristo. Eclesiastés 7. Libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 17. ¿Lo tenemos? No hagas mal mucho, ni seas insensato. Y luego pregunta en retórica o con retórica, ¿por qué morirás antes de tu tiempo? Ahí está, alguien debido a que hace mal mucho, a que hace muchas perversidades, puede morir antes de su tiempo. ¿Por qué morirás antes de tu tiempo? Y si muere antes de su tiempo, sus años son recortados, su niñez lamentablemente llega a ser recortada. Alabamos el nombre de Jesucristo. Santo es su nombre. Damos gracias a Dios por su palabra, que siempre tiene una respuesta para todas las cosas que suceden. Bendito su nombre.